Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludarles en nuestras transmisiones de nuestros ciclos de conferencia y como bien ya es también en nuestra transmisión y conforme va nuestro calendario, pues vamos a nuestra última sesión en nuestro ciclo Intelectuales Socialistas Emigrados en México. Voy a dejarle los micrófonos al doctor Carlos Illades, coordinador de este ciclo, para que presente a nuestro ponente de esta tarde. Doctor, tiene usted los micrófonos. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, Adolfo. El día de hoy escucharemos la conferencia de Rafael Mondragón. Él es doctor en letras con estudios postdoctorales por la UNAM, en cuya Facultad de Filosofía y Letras es profesor, además de investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés son las pedagogías alternativas, las experiencias de acción cultural y organización popular del México reciente y el pensamiento crítico latinoamericano de los siglos XIX y XX. Es autor de 4 libros. Recientemente acaba de publicar el libro Izquierdas Radicales en México, Anarquismos y Nihilismos Postmodernos, en coautoría conmigo. Adelante. Bueno, Editorial Debate, pues apareció publicado hace 3 meses. Te escuchamos, Rafael, con todo gusto. La plática será sobre Iván Illich. Muchas gracias, Carlos. Gracias también a Yasmín y a Adolfo y a la Academia Mexicana de la Historia por la invitación. Eh, la charla que les voy a compartir eh, la titulé Un anarquista místico, Iván Illich de Viena a Cuernavaca, y trata de los primeros años de la producción intelectual de este pensador. En los minutos que siguen, intentaré algunos apuntes biográficos de un hombre que creía que la escritura de biografías era una tarea imposible. Según el testimonio de su amigo David Cayley, tras el cierre forzoso del Centro Intercultural de Documentación de Cuernavaca, el CIDOC, precipitado por una investigación del Vaticano, Iván Illich hizo todo lo posible por borrar las huellas de su propia vida. Destruyó papeles y correspondencia personal e hizo un hábito de no guardar registros que documentaran su vida. A decir de Cayley, dicho hábito no solo se vincula a medidas de seguridad relacionadas con los vínculos que la gente del CIDOC tuvo con movimientos revolucionarios de América Latina, sino que parte de una convicción personal del propio Illich, quien una vez dijo que lo más auténtico de la vida de cada quien está oculto a la vista y se mantiene protegido para revelarse solo en las relaciones persona a persona, en el encuentro con los amigos que pueden decir quiénes somos mejor de lo que cada uno podría llegar a saber. Así que lo que sigue es solo una aproximación que, por cierto, se hace posible por lo que Illich decidió revelar a algunos amigos. En buena medida, es profundización de pistas dejadas en los recuerdos que han compartido Tarcisio Ocampo, Braulio Ornedo, Jean Robert y David Cayley, entre otras personas. Este último tuvo la generosidad de compartir sus conversaciones con Illich en un ciclo radiofónico que puede escucharse en internet, así como en 3 libros de imprescindible consulta, el último de ellos aparecido apenas el año pasado. Iván Illich nació el 4 de septiembre de 1926 en una opulenta mansión de estilo Art Nouveau en el barrio de Petzeldorf, en Viena, perteneciente a su abuelo materno. Pasó buena parte de su infancia en una antigua casa en la isla de Brach, donde su abuelo paterno tenía campos donde se cultivaba el olivo. Su madre, Ellen Regenstreif, venía de una familia de exitosos comerciantes de madera, judíos conversos con raíces tanto sefardíes como ashkenazíes. Su padre, Piero Illich, pertenecía a una antigua familia de nobles terratenientes de Dalmacia.
Ambos se separaron cuando Iván y sus dos hermanos menores eran pequeños, y la ausencia de ese padre pesó al niño durante toda la infancia. O por lo menos así lo recordaba Sasha Illich, que es uno de los dos hermanos menores. Iván tuvo dos hermanos gemelos, Sasha y Misha, que eran 2 años menores que él, cuyos recuerdos y papeles personales fueron legados a Kaylee y hoy son la fuente principal para la reconstrucción de estos años. En 1932, Ellen se mudó definitivamente a Viena con sus niños para vivir en casa de su padre. En esta ciudad, el joven Illich fue parte de un medio intelectual de católicos con raíces judías, que atestiguaron la caída del Partido Socialdemócrata, el fin de la antigua Europa, el auge del antisemitismo y del llamado austrofascismo. En esa ciudad conoció a un hombre 21 años mayor, a quien con el tiempo reconocería como uno de sus grandes maestros. Se trataba de Gerhard Ladner, que venía de una acomodada familia judía en cuya casa se reunían frecuentemente personas como Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, así como actores, músicos y eruditos de Viena. Según palabras del propio Ladner, su conversión al catolicismo en el año de 1933 se dio en un contexto particular, y lo voy a citar. Después de que Hitler se había hecho del poder en Alemania y de que la democracia parlamentaria hubiera sido destruida en Austria, yo ya podía entrever el triunfo del nazismo y la pérdida de mi país natal. Entonces sentí con fuerza el deseo de otro tipo de pertenencia y de comunidad, una que no fuera política, sino religiosa. Hasta allí la cita. En términos similares, Illich recordaría, junto a Kaylee, una impresión que tuvo a los 12 años de edad mientras caminaba por los viñedos afuera de Viena, y lo cito. Sabía que en cuestión de días Hitler ocuparía Austria y me dije a mí mismo que en esas circunstancias ocurrirían cosas que volverían imposible que yo le diera hijos a esas torres en la isla de Dalmacia, donde mis abuelos y bisabuelos habían tenido a sus hijos. Desde esa perspectiva, Illich entendería que desde la salida de la isla de Brach, su vida entera había sido un exilio, y convertiría esta condición en piedra de toque para pensar temas tan diversos como la ética de la lectura, el trabajo en los movimientos sociales y su propia labor en el SIDOC. Como veremos adelante, Illich seguiría conversando a la distancia con Ladner y utilizaría el libro fundamental de este, The Idea of Reform, como material básico en sus seminarios del SIDOC para repensar los movimientos revolucionarios en América Latina. Una formación a retazos. La formación intelectual de Iván Illich, que hoy parece tan imponente, estuvo signado por los azares de esta misma condición de exilio. Al principio la familia se mantuvo a salvo gracias a los sobornos pagados por su abuelo Fritz Regenstreich, quien mandaba al joven Iván a llevar algunos de estos sobres a un oficial de la Gestapo a su casa. La posición de Iván y sus hermanos también se encontraba protegida gracias al estatuto de su padre en Yugoslavia, pues gracias a él se había acreditado que los 3 niños eran mitadarios. En 1941 murió Fritz Regenstreich y la hermosa casa de Viena fue vendida a la fuerza al Nazi Deutsche Arbeitsfreund. Al año siguiente murió Piero Illich, con lo que el estatuto legal de los niños pasó a ser medio judíos. Ellen y sus 3 hijos volvieron a su casa en Split. A decir de Ellen, 3 meses después, el 14 de enero de 1943, y la voy a citar, clausuramos nuestras pertenencias y dejamos la casa, convencidos de que nunca querríamos volver. Con documentos falsos conseguidos por la familia de Piero, viajaron a Florencia, donde se asentaron y vivieron con los beneficios de la venta de la casa y de algunas de sus pertenencias. Iván tenía 16 años y se volvió el hombre de la casa. Para conseguir un estatuto legal, Illich recordaba haberse registrado con un nombre falso en la Universidad de Florencia, donde aprendió química y cristalografía. Todavía hoy los historiadores italianos no han logrado encontrar qué nombre utilizó,
y por lo tanto no han encontrado su expediente de estudiante. También recordaba haber vivido clandestino a los 17 años y haber colaborado con la resistencia italiana cuando el ejército alemán aplicó una política de tierra arrasada y comenzó a llevarse el ganado local. Illich había sido parte de un grupo que averiguaba qué vacas iban a ser confiscadas y se adelantaba a los alemanes para llevarse las vacas a las montañas. La misma necesidad de conseguir papeles lo llevó a estudiar historia en Salzburgo hasta el final de la guerra. Necesitaba un permiso de residencia, contó Illich, y mi abogado me dijo que la manera más fácil de conseguirlo era inscribirse en la universidad. Así que llegué allí para mantener mi estatuto legítimo de migrante, pero quedé fascinado por dos profesores, Albert Auer y Michel Mueslin, que se volvieron mis grandes maestros en el método histórico. Auer dirigió la tesis doctoral de Illich sobre las raíces filosóficas e históricas del pensamiento de Arnold Toynbee, presentada en 1951, que es el primer testimonio escrito de la creencia de Illich sobre la pervivencia de estructuras religiosas antiguas en pensamientos pretendidamente seculares. Un conservadurismo revolucionario. Tras sus estudios en Salzburgo, Illich se marchó a Roma para continuar su formación en la Universidad Gregoriana de los Jesuitas. Fue ordenado como sacerdote en esa misma ciudad en 1951 y en un gesto que preludiaba su futuro, dio su primera misa en las catacumbas. En ese contexto comenzó a formar parte de una red de pensadores religiosos que en plena crisis de sus tradiciones buscaban rescatar los fundamentos existenciales y doctrinales de estas para construir un acercamiento crítico al presente. Quizá podríamos decir que Illich se volvió el integrante más radical de esta red. Durante su estancia en Roma, comenzó a asistir a los círculos de estudio de Tomás de Aquino que organizaba Jacques Maritain, que estuvo en la ciudad entre 1945 y 1947 como embajador de Francia en el Vaticano. Los círculos tomistas de Maritain habían comenzado en torno de 1919 y fueron una creación de Raisa, extraordinaria pensadora contemplativa de origen judío que vivía confinada en una silla de ruedas y además era esposa de Jacques. La dinámica de estos círculos era profundamente distinta a la acostumbrada a los espacios formales de estudio teológico en el orbe católico de aquellos tiempos. Eran reuniones horizontales, sin distinción de edad, jerarquía o grado académico, con presencia de ateos, judíos, protestantes y católicos ortodoxos, donde el estudio minucioso de textos iba de la mano de una reflexión sobre el presente. A este estudio minucioso de textos le llamaba Illich, en broma, el método gótico de Maritain. En palabras del propio Jacques, lo voy a citar, constantemente latía envuelto en nuestras charlas el llamamiento a la experiencia, y la exposición técnica solía cortarse con discusiones de toda clase sobre problemas contemporáneos a la vista que parecían alejarnos del tema principal. A partir de 1922, los círculos se complementaron con retiros anuales que llegaban a tener una asistencia de más de 300 personas y solo se interrumpieron por la Segunda Guerra Mundial, el exilio forzado de Jacques y Raisa y la ruptura del grupo original por la postura de apoyo de Jacques a los republicanos españoles durante la Guerra Civil. Las palabras con las que Maritain describió este ambiente de formación prefiguran algunos temas desarrollados por Illich en su descripción de la sociedad convivencial. Y dice Maritain, no iban a clase, no estaban reunidos en un aula de colegio, de convento, para escuchar la enseñanza de un maestro o hacer un seminario con él. Eran recibidos en el hogar de una familia. Eran los huéspedes de Raisa Maritain. La conversación proseguía después del té. Los amigos, después de una sesión que había durado toda la tarde, se marchaban momentos después de la casa. Algunos más o menos numerosos se quedaban para cenar con nosotros, y estos tomaban el último tren para marcharse. A medianoche estábamos medio muertos de cansancio, pero casi siempre muy contentos de la jornada. Esta forma de acercarse a los textos antiguos iba a contrapelo de la rígida enseñanza dominante en aquellos momentos en los medios católicos.
En 1879 el Papa León XIII había promulgado la encíclica Aeterni Patris, en que encarecía la obra de Santo Tomás y llamaba a las universidades católicas a utilizar esta obra para refutar los errores del llamado modernismo. La mayor parte del orbe católico leyó este llamado en clave dogmática y defensiva, como si la Suma Teológica fuera un compendio de verdades reveladas que solo fuera necesario aplicar a los ámbitos más variados de la ciencia o el pensamiento contemporáneo. Esa lectura fue reforzada con la publicación del decreto Lamentabili Sane Exitu, que compilaba todos los llamados errores que la Iglesia Católica había condenado en las ciencias biológicas, el pensamiento político y económico y los movimientos sociales, y de la encíclica Pacende Dominici Gregis, promulgada por el Papa Pío X en septiembre del mismo año. En ella se expresaba la preocupación de que las modernas tendencias históricas, científicas y filosóficas estuvieran minando la capacidad de la Iglesia para transmitir fielmente la revelación y las verdades de la fe, y se condenaban de forma sumaria los errores del modernismo. A partir de 1910 se requirió que todos los profesores de espacios de formación teológica hicieran un juramento antimodernista. Los manuales de teología neoescolásticos publicados entre 1900 y 1960 reflejan esta tendencia dogmática que entiende la reflexión religiosa como una defensa de la doctrina católica oficial frente a un mundo perverso que la mantiene bajo asedio. Giran en su mayoría en torno de las 24 tesis tomistas, entendidas como fuente de una verdad incontrovertible que solo debe aplicarse a ámbitos y problemas diversos, y por ello fundamentan lo que algunos estudiantes de la época llamaron un árido racionalismo que se aparta de las discusiones de la experiencia concreta y los sucesos de la historia. Frente a esa visión dominante, espacios como el sostenido por Maritain invitaban a lo que Illich describiría como un encuentro no con el sistema tomista, sino con la persona de Tomás, y a la entrada en lo que Illich llamó un modo perceptivo, más que a la aplicación de un sistema cerrado. Ello implicaba una defensa de la tradición que la arrebataba de los tradicionalistas para presentarla como un lugar inédito para la rearticulación de la experiencia presente. De hecho, el concepto de proporcionalidad, que va a ser el concepto fundamental con el que Illich va a construir su crítica de la técnica, viene de Tomás de Aquino. En este contexto, algunos pensadores de gravitación en los espacios de formación jesuita habían invitado ya a una apropiación contemporánea de la patrística y el pensamiento medieval, cada vez menos leído de forma directa por efecto del dogmatismo, que centrado en recortes selectivos de Tomás o de Agustín, habían reducido esa tradición antigua a un catálogo cerrado de postulados hechos para hacer citarse y para ser aplicados. Illich siempre dijo con ironía que si sus propuestas políticas le parecían radicales a la gente, era porque quienes lo leían ya no estaban familiarizados con el pensamiento antiguo. Frente a sus amigos que venían de la teología de la liberación y con los que frecuentemente polemizaba, Illich se veía a sí mismo como un restaurador de la ortodoxia. De hecho, sus primeros textos publicados, por lo menos de los que tenemos noticia, fueron firmados con un seudónimo decidor, Peter Cannon, Pedro Cannon. Ese movimiento de vuelta a las fuentes se vio impulsado por la migración masiva de intelectuales religiosos rusos al orbe occidental tras la muerte de Lenin y el decreto de expulsión de Stalin promulgado en 1922. En la tradición ortodoxa rusa, a diferencia de la católica romana, había un contacto cotidiano con los textos patrísticos que eran leídos desde una perspectiva existencial. Esa lectura además quedó reforzada por el estrecho contacto que muchos de estos emigrantes habían tenido con el marxismo. Digamos, no me voy a meter en esto, pero los restauradores de la ortodoxia, del pensamiento ortodoxo, casi todos fueron marxistas hasta el inicio del dogmatismo, y entonces es cuando se vuelven ortodoxos. Los exiliados ortodoxos se volvieron maestros de patrística en París, Lyon y Berlín, y participaron con los católicos romanos en las primeras experiencias interreligiosas. En 1923 había llegado a París Nikolai Berdyaev, quien además de dar clases de teología dogmática, organizó reuniones interconfesionales en su casa, a las que asistía regularmente Maritain. A la misma ciudad llegó en 1924 Vladimir Lossky, autor de la síntesis de la mística ortodoxa más influyente en el medio occidental,
y en 1925 arribó a la misma ciudad Sergei Bulgakov, llamado por el metropolita Eulogi para fundar un instituto teológico. Illich siempre habló con alta admiración del pensamiento ortodoxo y yo creo que una de las claves de la lectura de su obra está en el diálogo implícito que tiene con los rusos exiliados. La discusión sobre el carácter contemporáneo de la patrística tuvo una viva influencia entre los jóvenes jesuitas de Francia. Ya había sido presentada por ardor por pensadores que fueron los maestros de Illich, como el joven Henri de Lubac en su libro de 1938, Catolicismo, aspectos sociales del dogma, y por el también jesuita Jean Danielou en su artículo de 1946, Las orientaciones presentes del pensamiento religioso, que fue leído en el orbe romano como un manifiesto y una llamada a la acción. Danielou dialogaba constantemente con pensadores como Merleau-Ponty, Sartre, Beauvoir y Gabriel Marcel, y en este texto denunció que la crisis del mundo religioso se debía a una ruptura entre teología y vida que había sido diagnosticada acertadamente por los pensadores ateos. Llamó un diálogo con el pensamiento contemporáneo, que para él incluía tanto a la ciencia moderna como a Nietzsche, Dostoyevsky y Kierkegaard, así como el marxismo y el pensamiento de los ortodoxos rusos. Propuso el saber teológico no como un sistema dogmático, sino como una suerte de filosofía de la praxis que habilita lo que él llamó una actitud completa que compromete a la persona entera, luz íntima de un accionar donde se pone en juego la totalidad de la vida. Esto fue una cita. Animó a alimentar este saber de la acción con un retorno a las fuentes bíblicas, patrísticas y litúrgicas, y posicionó a Dios ya no como un objeto que se expone, sino como un objeto que interpela a quienes piensan. El mismo Danielou habilitó junto a Lubac ese retorno a las fuentes en el proyecto editorial Sources Chrétiennes, dirigido por ellos dos junto al también jesuita Claude Mondesert, y comenzó a publicar ediciones críticas y bilingües de estos clásicos cuyo acceso estaba limitado todavía por las compilaciones hechas durante el antiguo régimen. Los planteamientos de Illich coincidirían con los de Maritain, quien en una conferencia de 1948, cuyos contenidos pudieron haber sido discutidos en las reuniones tomistas, habló de la necesidad, lo voy a citar, de descubrir la oculta significación espiritual que tiene la actual agonía del mundo. Sin embargo, ambos amigos diferirían en un punto central. Si Maritain achacaba la culpa de esta crisis de la religión a lo que llamó la conclusión de una degeneración progresiva de la idea de Dios que se ha podido observar desde hace 3 siglos y de la cual el racionalismo burgués es especialmente responsable, hasta ahí la cita, Illich estaba más cerca en este respecto de los planteamientos de Kierkegaard, cuya circulación en los medios jesuitas ya vimos atestiguada en la cita de Danielou. La responsabilidad auténtica de esta crisis estaría en lo que Kierkegaard llamó la cristiandad, es decir, la civilización cristiana en cuanto a realidad sociológica observable, con sus instituciones, su articulación económica y política y sus articulaciones con la realidad secular, distinta cualitativamente de lo que Kierkegaard llamaba cristianismo, en cuanto a posibilidad existencial concreta que tiene su origen en la experiencia transformadora del encuentro con Cristo. Y ustedes recordarán que Kierkegaard llamaba a que la cristiandad fuera evangelizada por el cristianismo. Sin embargo, Illich y Maritain sí coinciden en un tema: la idea de que el olvido de la trascendencia trae consigo la pérdida de la experiencia más a la mano. Ahí está el punto de polémica con sus amigos los existencialistas ateos y con los marxistas. En palabra de Maritain, la ruptura con Dios comienza como un deseo de independencia y emancipación totales, como un rompimiento orgullosamente revolucionario con todo aquello que somete al hombre a la enajenación y a la heteronomía, y acaba en obediencia y en postrada sumisión al movimiento todopoderoso de la historia. Es una especie de sacra entrega al alma del alma humana al Dios ciego de la historia. Todas estas son citas de esta conferencia de Maritain que quizá pudo discutir en el círculo con Illich. En coincidencia con otro conservador revolucionario de la época, el rabino comunista Jacob Taubes, que en 1947 defendió su tesis doctoral Escatología Occidental, Maritain e Illich también defenderán una visión de la espiritualidad
que se vincula a la capacidad de decir no. Esto va vinculado en el texto de Maritain que he estado citando con una reivindicación del espíritu religioso en cuanto, lo voy a citar, la idea de que un espíritu genuinamente revolucionario no se arrodilla ante la historia, sino que se ocupa de hacer. Voy a la siguiente sección, aprender a vivir como extranjero. Para entender la obra de Illich es necesario tener presente que a pesar de su pasmosa erudición, la suya no es producción de un intelectual de escritorio, sino la de una persona que se tomó en serio el carácter de su tradición en cuanto campo de experimentación existencial, de una forma de vida. Sin tomar eso en cuenta, tampoco se entienden la formación de algunas de sus redes intelectuales, que integran a personas que deberían estar en contra del autor por motivos políticos e ideológicos, pero que fueron interpelados por la radicalidad de su experimentación existencial. El 27 de octubre de 1951, Illich rompió con las expectativas de sus superiores en Roma, que lo habían exhortado a inscribirse en el Collegio di Nobili Ecclesiastici, institución de élite donde se formaba a la alta jerarquía vaticana. Giovanni Montini, futuro Papa Paulo VI, le había pedido que se quedara en Roma y trabajara junto a él en el Secretariado de Estado Vaticano, pero Illich quería estar lejos de la jerarquía. En Bremerhaven abordó un barco hacia Nueva York, en donde iban refugiados y desplazados, algunos de ellos exconvictos de los campos de concentración. Su excusa fue realizar una tesis postdoctoral en Princeton, donde su amigo Ladner estaba enseñando desde 1949, dedicada a la alquimia en la obra de Alberto Magno. Pero según sus conversaciones con Cayley, en la comida que tuvo con amigos de sus abuelos la primera tarde en su llegada, escuchó de la migración puertorriqueña: esa gente que nos está echando de casa, dijeron personas en la comida, obligando a que los viejos neoyorquinos se mudaran de barrio. Así, Illich decidió visitar a Joseph Spellman, el cardenal de Nueva York, para pedirle ser asignado como asistente de párroco en la Iglesia de la Encarnación en el barrio de Washington Heights, que daba servicio a los migrantes. El cardenal Spellman, ustedes se acordarán, fue la figura fundamental de la articulación de la política anticomunista de Guerra Fría por parte del catolicismo norteamericano. Pero el celo del joven Illich lo impresionó al grado de convertirse en su protector. Illich se sumergió en la cultura puertorriqueña, usó sus vacaciones para viajar a pie, a caballo, pidiendo aventón por las zonas rurales de Puerto Rico, y en el ensayo de 1955, The American Parish, publicado bajo el seudónimo de Peter Cannon, se recordó como párroco itinerante, dando misa en pueblos alejados que solo ocasionalmente recibían a un sacerdote, y describió su sorpresa. Las misas allí eran un acontecimiento para toda la comunidad, no tenían hora fija de inicio o fin, la gente conversaba mientras él daba la confesión o bautizaba a los niños, había perros jugando adentro del recinto. Recordó haberle preguntado al sacerdote a quien estaba asistiendo si no veía en todo ello una actitud un poco respetuosa, y su sorpresa al escuchar la siguiente respuesta que cito: nuestro pueblo cree que Dios es su padre y quieren comportarse en la iglesia como lo harían en la casa de su padre. La ausencia de este sentido comunitario en las ricas y profesionalizadas iglesias católicas de Nueva York explicaba la falta de confianza experimentada por los migrantes que llegaban por primera vez a la ciudad y no se sentían acogidos por la iglesia. Las parroquias de Nueva York tenían el tiempo pautado, permitían la entrada a la gente solo 5 minutos antes del inicio de la misa, no estaban frente a la plaza central ni eran un lugar de convivencia, contaban con porteros que recibían a cada persona y elegían la silla donde debía sentarse. Ello solo podía explicarse por la particular historia del catolicismo norteamericano, religión de una minoría de migrantes que en el siglo XIX se vieron obligados a incorporarse a una sociedad muy competitiva, que a veces los miraba con sospecha y estaba impregnada de la concepción calvinista de que solo los elegidos por Dios prosperan económicamente. A decir de Illich, eso había convertido al catolicismo norteamericano en una religión de enclave de minorías y a la parroquia en un espacio de protección
que debía educar a los migrantes pobres a ser buenos estadounidenses, al tiempo que buenos católicos. En esta descripción del catolicismo estadounidense resuena la lectura de un libro que Illich propuso años después como lectura obligatoria para los misioneros que asistían a formarse en el CIDOC. Protestant Catholic Jew, An Essay in American Religious Sociology, del sociólogo judío antes marxista, Will Herberg. A partir de entrevistas y una exhaustiva investigación histórica, Herberg había demostrado allí el proceso de formación de un ethos en los practicantes estadounidenses de estas tres religiones, señalado el papel de la migración y el deseo de integrarse, y postulado que en su estado actual ellas habían logrado ganar la aceptación de los norteamericanos gracias a su integración en una oculta religión civil centrada en el American Way of Life, de la que estas tres religiones se volvían expresión y defensa teológica. Por ello, añadiría Illich años después en el texto que acabo de citar, el envío masivo de misioneros norteamericanos de Estados Unidos a América Latina funcionaba en paralelo con la exportación de planes de desarrollo y a veces como su justificación teológica. Ambas eran expresión de un mismo intento de imponer una forma de vida burocratizada que mediatizaba las relaciones personales en instituciones que despojaban a la gente de las capacidades comunitarias de sostenimiento de sus vidas. En textos posteriores, Illich diría con franqueza que, y lo voy a citar, el misionero estadounidense impuesto es un agente encubierto, aunque lo sea de forma inconsciente, del consenso social y político de los Estados Unidos. Y compararía explícitamente esta forma de misión con la violencia de los conquistadores españoles en 1492. Finalmente, tras el ataque del Vaticano en contra suya, Ivan Illich comenzaría a desarrollar explícitamente una concepción que se hallaba implícita en estos textos de los años 50 y 60 y que desde el punto de vista teológico lo vincula con la reflexión sobre el mal de Dostoyevsky. La Iglesia Católica era inventora de un cierto tipo de instituciones que en nombre de la caridad destruían las capacidades comunitarias de sostenimiento de la vida. La historia de la salvación era el metarrelato encubierto detrás de la lucha por el desarrollo, por la imposición del desarrollo, perdón. La modernidad y el capitalismo eran extensión de esta dimensión perversa de la cristiandad y expresión por ello del misterio del mal, que busca el triunfo absoluto sobre el bien a través de la corrupción de lo mejor. El problema no estaba, por tanto, solo en la escuela, el sistema médico o los transportes, temas sobre los cuales escribiría entre mediados de los 60 y mediados de los 70. En el manifiesto A Call to Celebration, escrito por Illich para reflejar las ideas compartidas por él y un grupo de amigos suyos en 1967, durante la gran marcha hacia el Pentágono en protesta por la guerra de Vietnam, Illich explicó que las críticas que todos estaban haciendo hacia líderes políticos, administradores, profesores de escuela, líderes sindicales, estudiantes o padres de familia, en realidad se vinculaban a una crisis estructural. Lo cito: la naturaleza demoníaca de los sistemas presentes que forzan al ser humano a consentir en una autodestrucción que se va profundizando. Pero me estoy adelantando. El 24 de junio de 1956, los migrantes puertorriqueños hicieron una gran fiesta pública dedicada a San Juan, patrono de su isla. Illich la promovió incansablemente recorriendo la parroquia en una camioneta con bocinas. Más de 30,000 personas llegaron al cuadrángulo central de la Universidad Jesuita de Fordham que se les había prestado para el evento. La policía se asustó tanto por la alegría popular después de que se rompió la piñata, que se llevó al cardenal Spellman de la fiesta. Para esos entonces Spellman ya había adoptado a Illich como persona de su confianza y cariño. Pocos meses después de la fiesta, promovió el nombramiento de su protegido como vicerrector de la Universidad Católica de Ponce, en la isla de Puerto Rico, a donde fue enviado para fundar un centro donde iniciaría a los sacerdotes estadounidenses en la cultura latinoamericana. Al año siguiente,
nombró a Illich monseñor, el más joven de su diócesis en adquirir este título. Allí se quedaría hasta 1959, cuando su crítica de las posiciones políticas del obispo James Davis y el obispo McManus lo obligaran a dejar la isla. Sería tentado, una vez más, a ingresar en la alta nobleza vaticana en octubre de 1959, cuando visitara Tamanrasset en las montañas del desierto del Sáhara y se encontrara con la casa de los hermanos menores fundados por Carlos de Foucauld, con quienes hizo un retiro de silencio de 40 días. Allí se encontró con el poderoso Carlo Carretto, antiguo líder del movimiento católico italiano con fuertes tendencias anticomunistas, que había tratado de convencerlo de unirse a los hermanos menores. Sin embargo, Illich había decidido en este retiro que su vocación era radicalizar la experiencia puertorriqueña por medio de la entrada en América Latina. Años después, Illich creería que su negativa le había ganado la enemistad de Carretto, así como de la del superior de la orden, René Bouillon, amigo íntimo de Paulo VI, y que ambos habrían sido fundamentales en el castigo que años después infligiría sobre él el Vaticano. El conjunto de textos illichianos escritos bajo el seudónimo de Peter Cannon y continuados con el nombre de Illich a partir de 1961 elaboran teológicamente esta experiencia en Nueva York y Puerto Rico y la ponen en relación con el trabajo que se comenzó a realizar en México este último año. Dicha elaboración vuelve posible la crítica de la institución eclesiástica a partir de una ilustración de lo que para Illich sería un cristianismo radical. Su teología recurre de manera fuerte a la kenosis, un tema fundamental de la teología de los migrantes ortodoxos que tradicionalmente había sido desatendido por los católicos romanos, por lo menos hasta estas fechas. En la carta de San Pablo a los Filipenses se dice que en Cristo Dios se vació de sí mismo, ekenosen, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Esta enigmática expresión, vaciamiento de sí mismo, guarda afinidades con la idea de tzimtzum, es decir, la autoconstracción de Dios que según la cábala luriánica habría permitido la creación del mundo. En su magna obra sobre el Espíritu Santo, publicada en ruso en 1936 y traducida al francés en 1943, el migrante ortodoxo Sergei Bulgakov presentó la kenosis como el movimiento que permite a lo absoluto presentarse en la historia y abrir las realidades contingentes a la transformación que es propia de todo lo que está vivo. Para crear el mundo, Dios se vació a sí mismo en un acto de sacrificio cósmico que permite la aparición del cosmos en cuanto a realidad otra. Ese mismo gesto de autosacrificio se repite en la encarnación, cuando el Hijo se humilla al tomar forma humana y sufrir en el Gólgota. Finalmente, el mismo gesto reaparece en la creación del mundo, cuando el Espíritu, que es la plenitud y profundidad de la divinidad, penetra todo lo creado, dejando en ello el impulso hacia la plenitud. La plenitud acepta lo inacabado y la eternidad del devenir, y las criaturas, que solo conocen la no plenitud y el devenir, quedan marcadas por una aspiración que les permite transformarse y ser penetradas por fuerzas que van más allá de ellas. Hasta allí mi glosa de Bulgakov. Por eso es que ninguna institución es intocable. En un texto de 1961, Illich explica que el misionero debe imitar el movimiento kenótico de la encarnación, y lo voy a citar. La formación de un misionero se centrará en el desarrollo de una capacidad para dejar su hogar, al menos de forma espiritual, y de hablar con los extraños. Por lo tanto, continúa Illich, en imitación de la kenosis divina, lo vuelvo a citar, deberá volverse indiferente a los valores culturales de su hogar. Se trata de una búsqueda permanente de libertad que el Evangelio de Mateo habría llamado pobreza de espíritu, y que Illich traduce como la posibilidad, lo vuelvo a citar, de liberarse de la ansiedad, de defender la propia cultura como inalienable, absoluta,
y destinada a imponerse sobre los demás. Hasta allí la cita. Una libertad sin la cual el misionero no puede volverse, lo vuelvo a citar, un agente de la encarnación en lugar de ser mero agente de su propia cultura. En este sentido, se trata, dirá Illich, de la posibilidad de estudiar una lengua o una cultura como un ejercicio espiritual, más que como un simple esfuerzo técnico. En una posición distinta del antropólogo, que para protegerse de la interpelación de los extranjeros, se vuelve un especialista presunto en su cultura, neutralizando así la posibilidad de ser sorprendido. Así, el aprendizaje de una lengua, vuelvo a citar a Illich, puede fácilmente volverse un símbolo de la voluntad de una persona de volverse profundamente pobre, de renunciar a su propio mundo de ideas y asociaciones en cuanto a medida establecida de lo que sería un pensamiento plenamente desarrollado. Hasta allí la cita. Así se fundamentan las críticas de Illich a la estructura burocrática de la Iglesia, que en los textos señalados por el Vaticano lo llevaron a criticar, por ejemplo, el celibato obligatorio o a proponer la desaparición progresiva del estamento clerical, al tiempo que a recuperar la vitalidad del catolicismo popular latinoamericano. Ninguna institución es eterna, ni en la Iglesia, ni en la economía, ni en la política. Y en cada contexto hay enseñanzas que deben ser preservadas y celebradas. En imitación de Dios, todos debemos aprender a vivir como extranjeros. Un taller de pensamiento colectivo. Este texto que acabo de comentar fue publicado el mismo año en que Illich comenzaba a operar el espacio que había imaginado para darle continuidad a la experiencia de Puerto Rico. Para prepararse, tras su salida de Tamanrasset, Illich comenzó un viaje no planificado a través de América Latina, iniciando en Santiago de Chile y terminando 4 meses después en Caracas. Este viaje no ha podido ser reconstruido en su totalidad. A través de la Universidad de Fordham, Illich ayudó a que se creara una organización llamada Centro Intercultural de Formación, CIF. John Considine, director del Buró para América Latina de la Iglesia Católica de Estados Unidos, admiraba el trabajo hecho por Iván Illich en Puerto Rico y apoyó la creación de este centro y su dirección por parte de Illich en contra de la opinión de otros colegas suyos que lo creían demasiado radical. Se nombró a Illich director del CIF y asistente del presidente de la Universidad de Fordham, institución a donde tendría que volver 2 veces al año para dar cursos intensivos. Considine quedó como parte de la junta directiva del centro. El proyecto fue enviado al cardenal Spellman de Nueva York y al cardenal Cushing de Boston, quienes respondieron dándole su bendición. Los fondos iniciales fueron dados por Fordham, que aportó un préstamo de $12,000, y por la Comisión Pontificia para América Latina, que otorgó un apoyo de $40,000 más. Desde el principio se pensó en 2 sedes, una para enseñar español, que tomaría el nombre de Centro de Investigaciones Culturales, CIC, y se localizaría en México, y otra para enseñar portugués, con el nombre de CENFI, que se instalaría 1 año después en la ciudad brasileña de Petrópolis. Según el testimonio de Tarcisio Ocampo, el cardenal Spellman parece haber facilitado el encuentro de Illich con el arzobispo primado de México, así como con Miguel Darío Miranda, antiguo arzobispo primado y director del CELAM. Sabemos por el sacerdote radical belga François Otuard que este también facilitó la relación con Miranda y ayudó a que Illich tuviera su primera reunión con él. Miranda relacionó a Illich con gente de su confianza que le ayudaría a constituir una asociación mexicana y a conseguir un edificio en renta con la condición de que fuera fuera de la Ciudad de México. El edificio conseguido fue el Hotel Chula Vista, una ruinosa casa a las afueras de Cuernavaca. En octubre de 1960, Illich llegó a esta ciudad para comenzar a levantar el proyecto. Se presentó ante Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca. El SIC se constituyó ante notario público el 5 de abril de 1961. Para junio de ese año ya estaba dando su primer curso intensivo de español, con la duración de 4 meses que tendrían los cursos a partir de entonces,
Durante años mantendría este mismo esquema a través de 2 cursos al año. Ahorita no tengo tiempo de leerles los testimonios del régimen de terror de estos cursos, y las abundantes cartas de personas que están en los cursos y también de superiores religiosos que hablan con preocupación de cómo el curso provocaba invariablemente crisis de nervios por lo pesado que era el estudio adentro del SIC. El archivo personal de Sergio Méndez Arceo además documenta los esfuerzos por construir alianzas con los arzobispados de Canadá y Francia para llevar allí a sus misioneros en formación, con la consiguiente presencia de supervisores suyos. En Chulavista vivía Illich, además de albergarse allí las actividades del SIC. En una conmovedora entrevista con Jaime Luis Brito y Braulio Ornedo, la pueden encontrar en internet, Tarcisio Campo ha relatado cómo, siendo adolescente, atestiguó el crecimiento de este centro. El SIC tenía una pequeña biblioteca, utilizada principalmente al principio para el trabajo personal de Illich. Gracias a sus constantes viajes y a la recopilación de materiales que permitieran dar cuenta de la historia latinoamericana, la biblioteca fue creciendo velozmente hasta volverse necesaria su catalogación según criterios bibliotecológicos y su apertura a los estudiantes del SIC y el público en general. El Arzobispado de México, de quien entonces dependía el SIC, ofreció a su bibliotecaria para dar un curso de formación al personal los fines de semana. El curso estaba diseñado para 3 personas, pero terminaron asistiendo solo 2, Illich y el adolescente Tarcisio, que trabajaba en labores de apoyo en la biblioteca. Gracias a los esfuerzos del joven y a las abundantes donaciones conseguidas por el equipo, la biblioteca del SIC creció hasta convertirse en una de las más prestigiosas de México. Comenzó un programa de adquisición e investigadores de todo el país comenzaron a visitarla regularmente. Entre los lectores asiduos estaba el obispo de Cuernavaca. Fue el mismo joven Ocampo quien terminó asumiendo las funciones de administrador del SIC y quien en una de las reuniones con la mesa directiva sugirió establecer un nexo directo con la diócesis de Cuernavaca y así simplificar la administración, pues los viajes continuos al arzobispado en la Ciudad de México suponían un constante desgaste. Él mismo se encargó de transmitir esta propuesta a Sergio Méndez Arceo, quien así entró a formar parte de la red intelectual más cercana de Iván, justo antes del inicio del Concilio Vaticano II. Illich había participado en algunas de las reuniones preparatorias del concilio y comenzó a hablar en ellas de don Sergio, quien había protegido a Gregorio Le Mercier en sus atrevidas exploraciones litúrgicas. El monasterio benedictino de Le Mercier en el año 51 fue quizá el primero del continente americano en reemplazar el latín por la lengua vulgar en la liturgia, y quien pronto emprendería el experimento de introducir el psicoanálisis en su monasterio como una manera de examinar la vocación de sus monjes. Méndez Arceo además había conseguido el permiso del Papa Juan XXIII para distribuir masivamente en su feligresía las 10,000 Biblias y 30,000 Nuevos Testamentos que le regalaron los protestantes de las Sociedades Bíblicas Unidas, en un intento de retornar a la lectura directa de la Biblia por medio de círculos de estudio. En 1957, Méndez Arceo además había protagonizado un escándalo nacional con la remodelación de la Catedral de Cuernavaca, con la asistencia del arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, que estaba en la congregación de Le Mercier, y quien le ayudó a remover las figuras de santos añadidas a lo largo de siglos para regresar a la pobreza evangélica. Don Sergio aún no era marxista en estas épocas, pero pronto lo sería. Ya estaba en diálogo con Erich Fromm, quien había construido una casa de campo para él y su tercera esposa, Annis Freeman, y desde 1961 estaba empeñado con su amigo Karl Polanyi en la construcción de una red internacional por el socialismo no autoritario, entre cuyos integrantes estaban el marxista polaco Adam Schaff, la exsecretaria de Trotsky, Raya Donadevskaya, y el expresidente de México, Lázaro Cárdenas, que era tío de Sergio Méndez Arceo. Los frecuentes viajes de Illich sirvieron para proyectar la imagen de don Sergio en cuanto renovador en el ámbito latinoamericano y ayudaron a que éste tuviera un grado de liderazgo en el concilio que parece haber provocado la envidia
de otras personas en la curia de México y en América Latina. Méndez Arceo supo aprovechar este protagonismo. Se llevó a Le Mercier al concilio como su asesor personal y defendió en las sesiones un conjunto de propuestas que incluían la reforma litúrgica para retornar a la simplicidad evangélica, promover la participación de los fieles y abrirse a lo que llamó adaptaciones locales, un ecumenismo radical que partía de la apertura del catolicismo romano a los grupos más alejados, empezando por los ateos, el retorno a la lectura directa de la Biblia, una mayor episcopalidad en detrimento del autoritarismo papal, la defensa de los judíos, la búsqueda de reconciliación con la masonería y la apertura de la iglesia al psicoanálisis. Todas estas reformas, dijo don Sergio en sus intervenciones, ya habían sido puestas en práctica en algún grado en la diócesis de Cuernavaca y contribuyeron a poner a Illich en la mira como ideólogo de una experimentación peligrosa. En 1962, año de inicio del concilio, la publicación periódica del CIF, CIF Reports, comenzó a publicar textos que hablaban de la necesidad en este contexto de promover la creación de pensamiento propio en América Latina y de teología propia. El año 63, el sacerdote chileno Segundo Galilea, que trabajaba en el CIF, secundó estas propuestas con un llamado concreto a construir una eclesiología latinoamericana. Iván Illich creía que la eclesiología era la madre de la sociología. Coincidiendo con este llamado, Illich comenzó a articular a partir de 1962 en sus viajes círculos de pensadores latinoamericanos que pudieran debatir en torno de la creación de un pensamiento propio. Ese es el año de su contacto, por ejemplo, con Paulo Freire. 2 reuniones sobre este tema se llevaron en el CIDOC en 1963 y 1964. A la última de ellas asistieron los principales ideólogos de lo que años después sería nombrado Teología de la Liberación. El 26 de enero de 1966, don Sergio presentó en la catedral una misa panamericana, resultado de los esfuerzos del equipo de investigación de Illich, que incluía en cada parte de la misa la recuperación de ritmos tradicionales. Esto provocó un nuevo escándalo nacional, sobre todo por la inclusión de los hermanos Macías, que eran mariachis. Esta red llevó a que el CIDOC recibiera regularmente a gente cada vez más comprometida con el cambio social radical, a veces directamente en la lucha armada. Sabemos los nombres de muchas de estas personas porque están registrados minuciosamente en el cuestionario con que se interrogó a Illich en el Vaticano, junto a sus seudónimos, sus lugares de nacimiento y las áreas de influencia de sus organizaciones políticas. Esta lista, el cuestionario del Vaticano fue dado a conocer públicamente por Illich a los periodistas, pero su versión completa se la debemos a un periodista muy interesante que fue inquisidor en el Vaticano y después de sesionado se volvió periodista y tiene un libro muy interesante en donde está todo el expediente del ataque a Illich. Probablemente por esta minuciosidad, Illich creía que la fuente del interrogatorio en buena medida había sido una denuncia de la CIA. Según recordó Tarcisio Campo, en 1964 Illich llegó a la mesa directiva del SIC con un problema. En el mundo estaba cambiando la forma de construir conocimiento. El formato del libro ya no era adecuado para reflejar este cambio. Había, por tanto, que transformar la biblioteca y convertirla en otra cosa. Illich pidió a los asistentes de la reunión que pensaran qué se podía hacer. El joven bibliotecario regresó con una idea. Había que convertir la biblioteca en un centro de documentación que integrara fuentes de primera mano en torno de las polémicas investigadas por el centro. Así, la biblioteca dio paso a un programa del SIC llamado CIDOC, Centro Intercultural de Documentación. El boletín CIF Reports se convirtió en CIDOC Informa, un órgano de sistematización y difusión de la investigación documental realizada en el centro. El 25 de octubre de 1965, anticipando la ola de ataques hacia el espacio que iba a comenzar a fines de este año, el CIDOC se registró ante notario como organización civil.
sin vínculo de dependencia con organización religiosa alguna. Su objeto, lo voy a citar, la investigación y recopilación de la documentación esencial sobre el desarrollo social y económico de la América Latina, así como el fomento del estudio del desarrollo latinoamericano y la publicación del material respectivo mediante la celebración de cursos, el otorgamiento de becas, la organización de congresos o por cualquier otro medio idóneo. Es, ha dicho Silvia Marcos, probablemente el primer centro de investigación creado por la sociedad civil. Su presidente registrado fue el joven bibliotecario Tarcisio Ocampo. Guillermo Flores Margadent fue su secretario y el joven José María Esbert Callao su vocal. La biblioteca armó un programa de documentación que a su vez se volvió asociación civil y después se transformó en editorial. En abril de 1962, Iván Illich decidió fortalecer el trabajo del programa de documentación CIDOC con un programa de publicaciones. La primera serie editorial que sacó es la citada CIF Reports, que publicó 20 números entre abril de 1962 y marzo de 1964. Junto a ella se publicaron CIF Monographs, una serie de libros con 3 títulos editados entre 1962 y 1963, así como Latinoamérica in Maps, Charts and Tables, una serie fallida con solo 2 publicaciones. La transformación del CIDOC de programa en centro llevó a una ampliación del proyecto editorial. CIF Report se volvió CIDOC Informa, que se publicó entre abril de 1964 y diciembre de 1966. Las otras 2 colecciones desaparecieron para dar paso a 4. Dossiers, que tuvo 38 integrantes y sistematizaba controversias públicas en la región latinoamericana. Sondeos, con 89 títulos dedicados a editar sondeos exploratorios de la fenomenología religiosa de América Latina. Fuentes, que editaban los textos de concilios y sínodos de la Iglesia Católica del siglo XVI al XX. Y cuadernos con 25 títulos, sin duda la colección más importante, con libros que reúnen estudios de gente cercana al CIDOC, así como documentos de trabajo, resultado de las reuniones, y materiales de referencia utilizados en los coloquios. Esta colección tiene el objeto explícito de hacer participar a todos los lectores de la vida intelectual del centro, aunque no asistan presencialmente. Esta editorial artesanal, realmente esta editorial era una persona, Valentina Borremans, que hacía todo. Llegó en algunos momentos a tener una producción que rivalizaba con las de las grandes editoriales de México. Sus más de 200 volúmenes fueron mecanografiados para luego reproducirse mimeográficamente. Las 5 colecciones se distinguieron por el color de su portada y se vendieron por suscripción. Al mismo tiempo, este editorial y el centro del que formaban partes empezó a funcionar como un taller de pensamiento colectivo, que documenta sus discusiones internas, organiza las fuentes que permiten su debate y proyecta dicho debate más allá de sus muros. No tengo tiempo aquí, ya estoy cerrando, para contar a detalle cómo el escándalo fue creciendo y cercando el proyecto. Mientras Illich respondía a este escándalo, abandonando el silencio editorial y publicando un texto escrito tras otro, cada uno más radical que el anterior. En un tono que era explícitamente escatológico y celebraba el aprendizaje de la capacidad colectiva para observar las formas de reproducción social alternativas que ya estaban en el presente y que podían representar caminos alternativos a los impuestos por el capitalismo del desarrollo. A partir de ese momento, esto va a ocurrir, digamos, en torno de 1965, los cursos del CIDOC se volvieron punto de reunión para la izquierda mundial, no solo la izquierda religiosa. Illich comenzó a mostrar cómo su crítica de la Iglesia podía traducirse en términos de una crítica de las instituciones modernas. También llegaron a esos cursos muchas personas que en los años sucesivos tomarían el camino de las armas. Con todos ellos, y con esto quiero ir cerrando, Illich propuso leer The Idea of Reform, el gran libro de su maestro Gerhard Ladner, publicado el mismo año en que explotó la Revolución Cubana. Ese libro, de formidable erudición, muestra el cambio semántico de un conjunto de palabras
vinculadas a una experiencia inédita en el seno de los primeros siglos del orbe cristiano. Entonces la palabra reforma adquirió por primera vez un sentido inédito. El deseo, nombró el deseo siempre constante e inacabado de una transformación radical de la vida que implicaba una crítica total del mundo humano a partir de la recuperación de la promesa inscrita en la Imago Dei que guarda cada persona dentro suyo. A diferencia de otra metáfora más antigua, la de las revoluciones, explica Ladner, la metáfora de la reforma implicaba la necesidad de que quien operara el cambio se transformara permanentemente a sí mismo y desconfiaba de las promesas de transformaciones totales que pues sabía que el camino estaba siempre inacabado. Yo creo que esta es una buena viñeta para ir cerrando esta conversación. En un típico desvío por la antigüedad, Illich trataba de mostrarle a sus oyentes que algo más radical que las revoluciones modernas era posible para el presente. Y con eso cierro, agradeciéndoles. Bueno, muchas gracias a ti, Rafael. Vamos a esperar si hay algunas preguntas que supongo que se las habrá del público. Si quieres puedo agarrar esta en lo que nos las van pasando de Sergio Naimes. Perfecto. Pregunta Sergio, la relación entre Illich y Erich Fromm, ¿cómo fue en Cuernavaca? Es una pregunta muy interesante. Fíjate, Sergio, que el documento fundamental para contestar esta pregunta es un documento que yo no he podido consultar, que es una carta que está en el archivo Fromm y que conozco su contenido parcialmente porque Lawrence Friedman, el gran biógrafo de Fromm, hace un uso extensivo de esta carta. O sea, Fromm, y aquí estoy tratando de unir las cosas que han dicho las colegas y los colegas en este ciclo, llega a México por mediación de dos amigos suyos que pertenecen al psicoanálisis y también a la izquierda antiautoritaria, ¿no? Que son Otto y Alice Riule. Ellos son quienes le dicen a Fromm, vente para México, ¿no? Cuando Fromm está en Estados Unidos. Y a Fromm le interesa mucho porque su segunda esposa tenía una afección de salud que la hacía necesitar un clima cálido. Entonces Fromm entra a México por Tasco, a donde se iban de vacaciones. Y deciden el traslado definitivo a México cuando se agrava la situación de su segunda esposa, que va a morir, no sabemos muy bien si murió o se suicidó. Ahorita te voy a decir exactamente, creo que eso fue en 1950 o 51, ahorita te digo, porque por aquí tengo mis fichas tiradas, ¿no? Y llega a la Ciudad de México con el intento de salvar a su esposa, pero no lo logra, ¿no? Y bueno, pues es una muerte muy dolorosa que va a tener consecuencias fuertes en su vida personal. Fromm en la Ciudad de México, ustedes ya escucharon un poco de esto en la conferencia de Rodolfo, va a ayudar a la formación de las primeras sociedades psicoanalíticas mexicanas y va a entrar en una crisis depresiva a partir de la muerte o el suicidio de su segunda esposa, de la que va a salir cuando se enamora de Anis. Anis estaba casada, era esposa de un amigo suyo, el flechazo va a ser tremendo, se van a enamorar y Anis se va a separar y se va a ir con Fromm, y la construcción de la mansión en Cuernavaca está vinculada a esta historia de amor, o sea, no estoy en el puro chisme, ¿no? Porque es una casa de campo que Fromm hace para Anis, como una especie de palacio de su amor, en donde Fromm escribe la obra que lo va a consagrar, que es El arte de amar. Que Lawrence Friedman piensa, y aquí estoy tratando de seguir un tema de Illich, que es una traducción a términos contemporáneos de la ética del movimiento místico jasídico, de donde viene la familia de Fromm, ¿no? Friedman, yo creo que tiene razón, ¿no? Y que el pensamiento de Fromm es una combinación muy particular entre marxismo, psicoanálisis y hasidismo, ¿no? Estas cosas que parecen de superación personal de Fromm en realidad vienen de la ética hasídica, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en esto. Y bueno, Fromm comienza la construcción de esta casa, la familia Domecq, que es esta familia de gente rica que, si no me equivoco, vienen de Cuba, ¿no? Lo van a
le van a permitir vivir en un cuarto que le acondicionen a partir de 1957, mientras él vigila cómo se va construyendo esta casa. Y ahí él va a ir desarrollando sus investigaciones psicoanalíticas sobre el campesino mexicano, que ustedes probablemente conocen. Y bueno, una vez que la casa se inaugura, que esto debe ser finales de los 50 o en el año 60, no tengo la fecha exacta, Fromm y Annis van a pasar cada vez más tiempo en Cuernavaca y van a comenzar a asistir a las reuniones del CIDOC, ¿no? Pero realmente Fromm y Illich se vuelven amigos íntimos en el año del 67, cuando Illich comienza a participar de las reuniones del llamado grupo de Locarno, ¿no? En esta ciudad, Fromm se junta con un grupo de amigos marxistas, gente religiosa, psicoanalistas, digamos izquierda antiautoritaria. Illich comienza a ir y ahí es adoptado. Ellos se vuelven sus grandes amigos. Y Illich va a decir que allí, pues Fromm, que ya lo conocía, se vuelve su amigo íntimo. Es decir, que la amistad íntima entre Fromm y Illich se da en el marco de un periodo, ¿no? Que es el periodo digamos, de la radicalización progresiva que empieza a finales del 65. Y yo creo, pero esto no lo puedo comprobar, o sea, se fijan, realmente lo que yo hice fue ir confrontando fuentes, sobre todo orales, con datos de contexto, con huellas que hay en archivos, porque Illich borró sus huellas, ¿no? Yo creo que esta amistad que va creciendo, y que se refleja, por ejemplo, en el prólogo que Fromm va a escribir para Alternativas, este hermoso libro de Illich que de alguna manera recoge los mejores frutos de sus textos de la época de los 60, explica el acercamiento progresivo de Illich a la obra de Polanyi, ¿no? Que todos estos son como elementos a partir de los que Illich va a dialogar con distancia con la tradición marxista, ¿no? Illich no es un marxista, esto lo hemos platicado mucho Carlos y yo, sino es un marxista que pone en diálogo a Marx con Polanyi, con la patrística, con el pensamiento de la antigüedad cristiana. Muy bien, mira, comenta Benjamín Juárez Echenique. Tuve la fortuna de asistir de niño al monasterio de Le Mercier y Fray Gabriel Chávez de la Mora es uno de los mayores artistas mexicanos del siglo XX. Él es el que remodeló, bueno, dirigió la remodelación, dijo Rafael, de la Catedral de Cuernavaca y también es el que hace el monasterio, ¿no? La capilla del monasterio ¿cómo se llama? De Santa María de la Resurrección en Cuernavaca. Y luego pregunta, ¿los psicólogos humanistas como Fromm y el mismo Maslow buscaban la trascendencia? ¿Puedes comentar algo más? Gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. Es una pregunta vasta. No voy a poder decir muchas cosas, ¿no? O sea, no me atrevería a hablar, digamos, en general de los psicólogos humanistas, pero sí creo que Fromm forma parte de esta constelación, ¿no? De conservadores revolucionarios en donde hay otros pensadores judíos, como Walter Benjamin, y católicos, ¿no? Bueno, como Jacob Taubes, a quien ya mencioné, que también fue amigo de Benjamin y fue cercano a todos estos círculos. Y creo que eso implica un intento que es muy particular como de traducción, ¿no? En un momento de crisis de la religión, Illich incluso, pues yo creo que él termina quizá creyendo que eso que llamamos religión es una categoría que la cristiandad construyó para destruir al cristianismo y que en tiempos contemporáneos ya no vale la pena hablar de religión, ¿no? Estas intuiciones de Illich han sido muy bien desarrolladas por un joven teólogo de Guadalajara que se llama Elías González y por Abdenur Prado, un filósofo islámico de España, que ha desarrollado como la historia de la constitución de la categoría de religión como una categoría política, ¿no? Entonces, lo que creo que está ocurriendo ante esta crisis de la religión y esta denuncia de la religión en cuanto aparato que destruye la vida, de la misma manera en que, digamos, la economía destruye la subsistencia, los transportes, cuando crecen más allá de sus límites proporcionales, los transportes destruyen la capacidad de habitar,
La medicina destruye la relación con el cuerpo y la salud, la religión destruye también algo íntimo de la vida humana, ¿no? Y al mismo tiempo que hay una constatación de esta crisis, está como el deseo de salvar algo de eso que en otra época se llamó religión y que quizá nombrado con un nombre distinto pueda dar una clave respecto de lo que significa vivir emancipados, ¿no? Y el diálogo de Fromm con las fuentes rabínicas, pero también con el cristianismo es muy claro, ¿no? En una lectura que trata de ser política, ¿no? Que trata de relacionar, por ejemplo, el cristianismo de Jesús con el movimiento de la desobediencia civil, y que implica eso, una especie de puesta en contemporáneo, ¿no? De estos textos, por eso aludiendo a Mariátegui hablaba del deseo de arrebatar la tradición a los tradicionalistas, ¿no? Por parte de esta constelación, que yo sí diría que es una constelación de izquierda. Está apagado el micro, Carlos. Perdón, te pregunta, nada más viene R. Ortega, que ha asistido a prácticamente todas las conferencias, dice, doctor Mondragón, ¿cuál fue la reacción de Luis Echeverría al trabajo de Illich en México? Saludos cordiales a los dos doctores. No, es una muy buena pregunta. Yo no tengo los datos para hablar en concreto de la reacción de Echeverría hacia Illich. La reacción de Echeverría hacia este conjunto de experimentaciones, esa sí la conozco y está muy documentada, ¿no? En el archivo personal de Méndez Arceo hay elementos preciosos, ¿no? Como para ir viendo la historia de estas reacciones. Bueno, porque Echeverría fue acosado por las asociaciones de derecha que vienen del catolicismo en un intento de lograr que él se posicionara como crítico, ¿no? Y él siempre pues, supo nadar muy bien entre aguas. Y Méndez Arceo pues era un interlocutor muy querido, ¿no? Del poder político establecido. Y siempre les respondía con cosas así como, este, que pueden servir para un lado y para otro, ¿no? Eh, los límites de la actuación de los religiosos están en la Constitución, este, que es un eufemismo, ¿no? Y bueno, y esa fue más o menos la manera que tuvo de evitar tomar partido por un bando o por el otro, no nada más en esta época, sino en las décadas que siguieron, ¿no? Con la radicalización de Don Sergio, la manera en que él abraza el comunismo, la creación del movimiento Cristianos por el Socialismo, su relación con los exiliados centroamericanos, con la causa de Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Te pregunta Víctor Hugo Reina Alvarado, ¿nos podría explicar la propuesta educativa de Iván Illich, por favor? Pues es una preguntota, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Víctor Hugo. Para decirlo muy rápido, y bueno, hay investigadoras en México como Rosa Margarita Sánchez Pacheco que conocen el tema mejor que yo. Eh, Primero decir que a Illich usualmente se le ha estudiado por sus aportaciones en campos puntuales, como la educación, por ejemplo. Porque los libros que hablaron de este tema se volvieron grandes bestsellers, ¿no? La sociedad desescolarizada, por ejemplo. Lo que yo traté de hacer en mi presentación es mostrar cómo estas críticas a temas puntuales, que son más o menos conocidas, se vinculan a una reflexión como fundamental, ¿no? Que en el fondo es una reflexión de tipo teológico, en un conjunto de textos que Illich siempre ocultó, y muchos de sus herederos y amigos también ocultaron por miedo a que si se reeditaban esos textos, Illich dejara de ser tomado en serio, para decirlo muy rápido, ¿no? Descalificándolo como un pensador religioso. Pero Illich estaba mostrando como la teología encubierta detrás de eventos seculares, como la escuela, ¿no? Y un poco la idea de la sociedad desescolarizada, de sus textos sobre educación, continúa algunas de las cosas que traté de plantear ahorita, es decir, como la idea de que la escuela está vinculada a la construcción de un conjunto de instituciones que en nombre
digamos, del principio del bien, de la caridad, terminan logrando el efecto contrario de lo que querrían sus creadores que lograran, ¿no? A esto Illich le llama contraproductividad. Entonces la escuela, cuando crece desmedidamente, termina desposeyendo a la gente de la capacidad de aprender, que es una capacidad que no es innata nada más, sino que se vincula a los espacios vernáculos en donde la gente aprende a sostener su vida, ¿no? Y desposeyéndolos de la capacidad de aprender, los vuelven dependientes de una institución y de un, digamos, y de un aparato que usufructa para sí misma una capacidad que en realidad es prestada y espuria, ¿no? Y esto está vinculado a un gran tema de esta red de pensadores religiosos, que es el tema de la desobediencia y la obediencia. Por eso hablaba de Illich como una especie de anarquista místico, ¿no? Porque se vincula a esta vieja pregunta de la izquierda antiautoritaria, por lo menos desde la época del Renacimiento: ¿por qué los seres humanos consienten en su propia opresión? ¿No? Bueno, porque por ejemplo a través de la escuela se les educa a creer que solamente en la medida en que participan de este sistema institucional, aprenden a obedecer y reciben un título, pueden aprender, ¿no? Entonces, instituciones como la escuela, y hay otras, en realidad son manifestaciones de un proceso mucho más grande, ¿no? Que se vincula con la proletarización de una forma ampliada, tiene que ver con la desposesión de las capacidades del sostenimiento de la vida y la destrucción de los ámbitos de comunidad que vuelven posible ese sostenimiento. Y entonces los campesinos se vuelven pobres y entonces ya les puedes dar un programa de apoyo para salvarlos, ¿no? Y en esto Illich ve, esta es la acción del mal, este es el gran inquisidor de Dostoyevsky, ¿no? Es el, eh, por eso su llamado de atención tiene que ver con una celebración de las capacidades que a pesar de todo las comunidades han seguido construyendo, para lo cual es necesario solamente aprender a verlas de nuevo y a reeducarse en ellas y a fortalecerlas, ¿no? Y esto que él dice de la escuela, por eso digo, no es solo de la escuela, es como una especie de diagnóstico general que va a tener una serie de salidas específicas en los textos de finales de los 60 y a lo largo de todos los 70, ¿no? Que es la última etapa del SIDOC. Te pregunta Felicia Flores: doctor, ¿podría usted mencionar algo sobre el trabajo de Illich sobre los transportes, en particular de la bicicleta? Le agradeceré. No, pues muchas gracias. La verdad es que, como decía en la respuesta anterior, pues yo en esto hay personas que lo han trabajado mucho mejor, ¿no? Y nada más querría decir que yo creo que la mejor entrada a este tema está en este maravilloso libro de Jean Robert, que yo creo que es uno de los grandes pensadores de México, recientemente reeditado, que se llama Los Cronófagos, la era de los transportes devoradores de tiempo, ¿no? Y un poco es esta misma idea, ¿no? O sea, la colonización del espacio vernáculo donde se construyen las capacidades prácticas de la subsistencia, del sostenimiento de la vida, ¿no? Esa colonización de los estados de subsistencia por parte del mundo moderno, con sus instituciones y sus relaciones, se vincula, por ejemplo, en un ámbito que es el ámbito del habitar, que va a ser una categoría fundamental de esta red a partir de los años 80, al final, ¿no? La finalización de esta capacidad vernácula por excelencia, que es el arte de habitar, y las personas dejan de saber cómo se habita para comenzar a ser usuarios de bienes y servicios que están vinculados con el alojamiento, ¿no? Y el arte de habitar no solo está vinculado a la construcción de una morada, y en esto Illich, Jan, Robert y sus amigos construyen esta reflexión sobre la construcción de la morada a partir de su lectura de la poesía. Eso es muy importante decirlo. Hölderlin, ¿no? Los grandes poetas alemanes, por ejemplo. Eh, el arte de habitar no solo tiene que ver con la construcción de la morada, tiene que ver con el arte de caminar, con la manera en la que un espacio deviene lo que en las categorías de esta red se llama un lugar,
que está atravesado por redes de historia y de relaciones humanas y no humanas, en las cuales cada uno de nosotros se construye en diálogo con los otros, ¿no? Y se vuelve el encuentro con los otros. Y ellos van a hablar de cómo esto se vincula a una vivencia del tiempo, por ejemplo, que no es un tiempo homogéneo, es un tiempo denso, atravesado por muchas historicidades. Van a hablar del arte del ritmo, ¿no? Cómo cuando uno sale de la calle y va caminando, va atravesando distintos tiempos históricos y ritmos que viven paralelos, ¿no? De esta manera, desde una perspectiva más filosófica, digamos, la destrucción del arte de habitar está vinculada a una homogeneización del tiempo, ¿no? Que se vuelve un tiempo medible y calculable, un tiempo para la producción, eh, y a ellos les interesa cómo esto está vinculado, regreso una vez más, al fin de la capacidad de desobedecer y por lo tanto de actuar para cambiar colectivamente. Una persona para desobedecer tiene que partir de la capacidad de elaborar un juicio moral sobre lo que está viviendo. Y ese juicio moral no es una cuestión de la razón práctica y se nutre de la relación con el mundo, ¿no? De poder conversar con gente, de poder compartir reflexiones sobre lo que está pasando, de poder leer, de poder, ¿no? Todas esas cosas que ocurren, observar el mundo, entrar en diálogo con él y no nada más correr camino al trabajo, ¿no? Y todo eso ocurre eh, cuando la relación con los lugares que se establece a partir de nuestro cuerpo va siendo desplazada, ¿no? Por este aparato que se sobrepone a él y que en su crecimiento, digamos, canceroso, termina neutralizando las capacidades de quien utiliza el aparato, ¿no? Y ahí está la crítica, digamos, un aspecto de la cual se puede entrar a la crítica que hace Illich y Jean Robert y otras personas al problema del transporte, ¿no? No se trata, no es un pensamiento primitivista que esté hablando qué sé yo, de una especie de Arcadia a la que tenemos que regresar, plural, ¿no? Eh, no lo pude desarrollar ahorita, pero por eso el tema de la proporcionalidad que viene de la patrística y de la escolástica es tan importante, ¿no? Tiene que ver con la reflexión de qué ocurre cuando estos medios se vuelven fines en sí mismos y alimentan la lógica de la destrucción, ¿no? En el marco de un proceso de acumulación de capital, ¿no? De acumulación por destrucción de capacidades comunitarias. Jean Robert en sus textos sobre Illich ha aventurado la hipótesis de que probablemente él, aunque nunca la cita, allí está dialogando con los textos de Rosa Luxemburgo, ¿no? Este proceso de acumulación por destrucción de las capacidades comunitarias que Rosa Luxemburgo diagnosticó muy bien. Te pregunta Salvador Bolaños, doctor, ¿dónde encontramos el archivo del Centro Intercultural de Documentación, los periódicos, los cuadernos, los dossiers y los sondeos? Esa es una pregunta básica. Muchas gracias por la pregunta. Lo voy a decir muy rápido, ¿no? Tras el cierre del CIDOC, Valentina Borremans, que además es la albacea de los derechos de las obras de Iván Illich, se va a encargar de buscar un lugar en donde depositar el archivo del centro, la parte del archivo que no es destruida, ¿no? Y van a terminar eligiendo en colaboración con Iván al Colegio de México. Hay una tesis doctoral muy buena creo que se llama Patricia González, ahorita les puedo dar la ficha. Es una tesis que muestra la historia del archivo del CIDOC. Su estado en el Colegio de México ofrece cifras y da herramientas muy buenas para poder trabajar con él. Y allí muestra que junto con el archivo, Valentina Borremans lega un documento que es de autoría de Iván Illich y de Valentina Borremans, aunque Illich en un gesto típico de él decide no aparecer como autor y dejarlo allí como si solo hubiera sido obra de Valentina, que es un proyecto de investigación para quien lo quiera tomar, que son las fuentes para el estudio de la religiosidad en América Latina, que es una propuesta de lectura del archivo, ¿no? Desde esta perspectiva que he tratado de ir delineando a rasgos muy generales.
Y bueno, allí no está la totalidad de los materiales que ahorita describí. Eh, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en su archivo histórico, tiene una colección que habían comenzado a digitalizar y que no han podido subir a internet, que puede complementar. Y en universidades alemanas hay colecciones completas, ¿no? Yo creo que un punto de partida indispensable para quienes nos preocupa este tema es, antes que nada, digitalizar todo esto y hacerlo disponible de manera pública y gratuita, porque realmente algo que define a esta tradición intelectual es que realmente piensan colectivamente. Las cosas que uno ve en los textos de Illich en los 70 están dialogadas por mucha gente en los documentos del CIDOC de los 60, y uno entiende mejor los planteamientos de los libros si reconstruye la documentación. Por eso es que hicieron el centro. Yo creo que ese estilo intelectual, que es un estilo completamente distinto al estilo académico actual, que es individualizante, competitivo, sigue esta lógica de la construcción del autor así como un activo que tiene que estarse valorizando a sí mismo por medio de los catálogos de citas, ¿no? La publicación de papers en revistas indizadas. Esto es un estilo de trabajo completamente distinto a contrapelo y que interpela mucho, ¿no? Ya por eso vale la pena, independientemente del contenido que hay en las publicaciones. Te pregunta Víctor Hugo Reina Alvarado, ¿nos podrías explicar la propuesta de Illich dentro del anarquismo? Gracias, Víctor Hugo. Sí, fíjate que, a ver, cuando hablaba de un anarquismo místico es como una especie de broma, ¿no? Illich es parte de una constelación de pensadores del siglo XX. Carlos y yo tratamos de dar un mapa en el libro que Carlos mencionó, un mapa muy sucinto, pero bueno, es un mapa, ¿no? Que sin adherir, digamos, orgánicamente al anarquismo histórico, no es que Illich venga de una familia de obreros que leían a Kropotkin y Elisée Reclus y ¿no? Guardan lo que Mikhail Lowy llamaría un conjunto de afinidades selectivas con este pensamiento, que va a llevar a que cuando conozcan este pensamiento después, cuando ya tienen una obra importante, lo abracen como si fuera de ellos, sin venir del movimiento anarquista, ¿no? Y este abrazo se puede dar, digamos, por ejemplo, en alusiones elogiosas a los textos anarquistas que uno puede encontrar en algunas obras de Illich, pero también en relaciones personales. Por ejemplo, la relación personal que Illich toma a partir de la segunda mitad de los años 60 con Paul Goodman, el gran pensador anarquista, fundador de la terapia Gestalt, digamos, padre del movimiento de la contracultura radical de izquierdas, que se vuelve asistente al SIDOC, ¿no? Illich va a decir de forma muy bella con Goodman que lo que le gustaba de él no tenía que ver con un conjunto de ideas, sino con una manera de vivir, ¿no? Una especie de estilo existencial, ¿no? Y, y claro, los historiadores del anarquismo muchas veces han discutido si el anarquismo tendría que ser pensado solo como un movimiento social, que yo creo que lo es, que tiene su historia, sus etapas, ¿no? O como una palabra que le damos a una tendencia que puede aparecer en distintos momentos de la historia humana. No sé si eso implique un cierto esencialismo, yo creo que no, ¿no? Eh, y en ese sentido, Illich tendría que ver con un anarquismo en este segundo sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estuve tratando de mostrar cómo un conjunto de planteamientos teóricos muy fuertes que tienen que ver con la desobediencia y con la renuncia a las instituciones y por lo tanto, la construcción de lo que los anarquistas llamarían autogestión y autonomía, Claro. son deducidos orgánicamente del pensamiento medieval, ¿no? Te pregunta José Villegas, ¿existió algún texto de Illich que haya circulado aventajadamente más que el resto de su obra? Obviamente en su estancia en Cuernavaca. Y José, gracias por la pregunta. Sí, digamos, Illich se va convirtiendo en una estrella, una verdadera estrella de rock.
primero de forma informal a partir de la exposición que va teniendo por el Concilio Vaticano II y la acción de don Sergio. Después, como respuesta a sus ataques con la publicación de 2 textos, The Vanishing Clergyman, ¿no? El clérigo, una especie en extinción, se tradujo. Y el otro, ahorita te digo cómo se llama, pero acaba de ir el nombre. Que van a ser publicados, uno de ellos se publica en la revista América, que es una revista jesuita, ¿no? Y se van a volver tremendamente escandalosos, ¿no? Y ahí es la entrada de Illich a la cultura de masas. Ocurre algo que no siempre ocurre, en estas épocas ocurre cada vez menos, que es que una disputa teológica al interior de una red religiosa provoca un grado de escándalo tal que un montón de laicos y ateos comienzan a buscar las revistas religiosas para seguir la polémica. Y la tercera etapa de esto tiene que ver con la consiguiente llegada de cada vez más gente al SIDOC. Y hay un momento en el que ya no se dan abasto con las solicitudes de gente, y ahí es cuando cambian los cursos. A finales del 65, como parte de los ataques de la jerarquía católica, les niegan la renovación del hotel y entonces se mudan a la llamada Casa Blanca, y ahí es cuando cambian las dinámicas de los cursos, porque además reciben a demasiada gente. Y entonces los cursos ya se hacen permanentes, ¿no? Y qué sé yo, Eberto Castillo llega a dar cursos, Ramón Shirao, pero esa es otra historia, ¿no? Ahí, digamos, el SIDOC se vuelve un centro comunitario de producción de investigación y pensamiento permanente. Cualquier persona asociada al SIDOC podía pedir un aula para dar un seminario. Es como está descrito por lo menos en los documentos. Y entonces, bueno. Y en esta tercera etapa, Illich comienza a traducir los planteamientos de sus textos de la Iglesia en términos seculares. Y estos son los libros superventas, digamos, ¿no? La sociedad desescolarizada, Némesis médica, Energía y equidad, ¿no? Que empiezan a ser publicados, si no me equivoco, a partir del año 70, ¿no? Illich es muy claro en los textos, digamos, ensayísticos, los artículos, que lo que está haciendo es transponer la crítica que había hecho de la Iglesia a sus herederos. Pero esto no es lo que llega, ¿no? Y entonces, pues es la relación de Illich, qué sé yo, el movimiento hippie, ¿no? Lo agarra como gurú. Y empiezan a ocurrir situaciones muy graciosas, ¿no? Porque empieza a llegar gente muy rara al SIDOC, digamos, de la contracultura de izquierdas, lo mismo que de la izquierda armada, que algunos de ellos ya estaban llegando desde antes, porque hay una transición muy clara de la gente de la izquierda religiosa al movimiento armado, ¿no? Varias preguntas de la Inquisición del Vaticano tienen que ver con la relación personal de Illich con Camilo Torres, que la tuvo, ¿no? Es un ejemplo, digamos, suficientemente claro. También le preguntan por su relación personal con el Che Guevara, que si existió no queda huella documental, pero puede ser probable, ¿no? O sea, el socialismo y el hombre en Cuba se puede leer en diálogo con estos debates muy claramente. Y bueno, ya debe estar muy cansado. Yo no resisto a hacerte dos preguntas, me gustaría hacerte mucho más. Respóndeme brevemente, si es el caso. Yo observo en el Illich, por llamarlo el primero, antes de sus libros de los 70, que hay un diálogo muy fuerte, incluso como herramientas de la teoría de la dependencia. Esto es, más que con el marxismo, que sí lo hay, pensaría yo en otras etapas de su pensamiento, en los artículos estos tan incendiarios, digamos, que escribe en los finales de los 50 o contra la Alianza por el Progreso, suena mucho a los argumentos de la teoría de la dependencia. También algo a la Monthly Review, por ejemplo, de la de Paul Suisse y Leo Huberman, etcétera. Es algo que creo que habría que explorar. Esto es como el primer Illich. El segundo, ya el de los textos tan famosos, pues es como que está presente la figura de Marx, a la cual no se afilia Illich, pero que, como decías tú en tu exposición, hay un diálogo. Y en el último Illich, tal vez, pues ya también algo pesa la caída del muro de Berlín y todo eso, que también creo que habría que
que pensar. Entonces, bueno, que si quisieras decir algo sobre la teoría de la dependencia e Illich. Y la otra cosa, por lo de Lemercier, este, y la influencia que tiene Lemercier en Méndez Arceo, eh, digamos, el psicoanálisis, yo no veo en Illich, a lo que conozco, pues que él no habla del psicoanálisis o en todo caso de muy de pasada. Incluso sus explicaciones pues suelen no ser, llamémosle, psicologicistas, ¿no? Sino son de otra naturaleza. Entonces, ¿qué opinión tenía si es que se sabe acerca del psicoanálisis? Son preguntas muy buenas, Carlos. Mira, empiezo por la última. Para decir muy sucintamente que en los textos, digamos, de 61, más o menos por allí, Illich sí alude varias veces al psicoanálisis y se ve que cuando alude a él está pensando en Lemercier, ¿no? Digamos, sin entrar a una elaboración teórica, sino más bien diciendo pues que el psicoanálisis tiene cosas que ofrecer. Y yo creo que desde un punto de vista teórico es entendible esto, porque entre esta reflexión de Ladner, que es una reflexión que viene de la patrística, ¿no? De que el sujeto es algo inacabado que debe estar trabajando sobre sí mismo constantemente si quiere que el cambio social no sea un espejismo de lo que proyecta, sino realmente un cambio verdadero. Y las propuestas del psicoanálisis marxista-fromiano hay puentes que son innegables y que pueden verse porque otros amigos de Illich toman el puente y asumen explícitamente el psicoanálisis en sus planteamientos filosóficos y políticos, que es el caso de Pablo Freire, ¿no? O sea, muy claramente Pablo Freire toma cosas de Fromm y incorpora el psicoanálisis en su teoría del sujeto, que tiene otros elementos, o sea, muy claramente el Marx de los manuscritos, una lectura muy particular de Hegel, el pensamiento negro, ¿no? Y también, ¿no? Y el pensamiento cristiano. Después estas huellas se van a ir borrando y después lo que va a haber es, uno encuentra más bien alusiones que son burlas, Sí, ¿no? ¿verdad? Sí. Claro. Y yo creo que para entender esto, pensando que Illich es un ser humano, ¿no? Hay que, yo así lo veo, o sea, creo que Illich sufrió mucho el cierre de la experiencia de Cuernavaca. Este periodista que les decía, y les voy a decir el nombre ahorita porque el libro es muy bueno, que estuvo presente en el interrogatorio de Illich, Celso Alcaína. Celso Alcaína, Alcaína es su apellido. Y si a alguien le interesa, les puedo mandar el artículo en donde está el expediente Illich, que estuvo en internet y después lo bajaron, pero yo tengo una copia. Lo dice muy claramente, dice que él sufrió mucho el interrogatorio, a pesar de que respondió como un león, mucho mejor que la mayoría de los teólogos de la liberación de las que tenemos documentación de cómo fue el proceso. Porque básicamente él, que era un gran conocedor de las leyes, ¿no? Del derecho canónico, mostró que el proceso iba en contra de la ley natural y que no lo podían juzgar. Se defendió como león, ¿no? Se defendió como león, pero le causó mucho sufrimiento y Cayley mismo dice que cada vez que le preguntaba de eso, él hacía un gesto y decía cosas que tenían que ver con no querer contestar y se entiende que haya querido poner un velo sobre esto que causó un gran sufrimiento. Entonces yo creo que, o sea, mi manera de entender, Carlos, sus posteriores sarcasmos hacia el psicoanálisis, igual que hacia otros temas como la teología de la liberación, de la que nunca fue parte, pero en la que un momento sí acogió, quizá en parte se deban a que fue una experiencia muy dura, muy dolorosa. Y por otro lado, yo creo que lo que él tenía para aprender el psicoanálisis ya estaba a tal grado incorporado que podía funcionar sin necesidad de citarlo explícitamente. La teoría de la dependencia, tienes toda la razón. La pregunta allí a reconstruir es, ¿cómo se da? ¿No? Si es que Illich llega a una cierta intuición dependentista
antes de poder leer los textos de los teóricos latinoamericanos, ¿no? Que yo lo tomaría como una hipótesis de trabajo, me parece que es así, y que llega a estas reflexiones a partir del trabajo en Estados Unidos con los migrantes. Ujú. Que eso quizá forma un sustrato que le permite leer a los teóricos de la dependencia, que son debatidos en el CIDOC, y apropiárselos en el marco de una discusión que era más amplia, ¿no? Que básicamente tendría que ver con que Illich toma estos planteamientos, pero el marco temporal en el que los inserta va más atrás de donde los teóricos de la dependencia lo ponen. No, pues sea el siglo XII más o menos. Exactamente. Exactamente, la construcción de este sistema de dominación empieza en torno del siglo XII y no con la conquista de América o con el desarrollo del capitalismo industrial, que serían radicalizaciones de una tendencia que tiene que ser historiada, Claro. lo cual no anula los planteamientos, sino que los pone en diálogo con este horizonte vasto. Lo mismo me parece que ocurre con otro tema que son los debates sobre el colonialismo cultural, ¿no? Y de los antropólogos, que sí son posteriores, pero que muy claramente, digamos que estos debates que vienen del cuestionamiento de la antropología como disciplina van a ser retomados por Nietzsche, ¿no? Y de la caída del muro, pues más bien yo te preguntaría a ti cómo lo ves, No, porque no, bueno, después lo platicamos. Pero mira, híjole, ya vienen dos preguntas más y estas no son mías, Rafael. Ahí sí me disculparás. Doctor, ¿cómo se fue Illich de México? ¿Por qué? ¿Qué le pasó con el SIDOC? Y después otra de nuestra amiga Susana Quintanilla. Y ya con eso cerramos. Rafa, Pablo Latapí regresó a México con su título de doctorado en educación y en 1963 funda el Centro de Estudios Educativos. ¿Hubo alguna relación con Illich? Y ahí ya cerramos. ay, me voy con esta última, Susana, y gracias por estar acá. Esta conferencia la preparé pensando en ti, en Tatiana, en un grupo de amigos y amigas con los que compartimos estas reflexiones, ¿no? Eh, no he logrado todavía llegar a la relación posible entre Latapí e Illich. Me quedé en el paso anterior, que es la relación de Latapí y Méndez Arceo, ¿no? Porque bueno, como Illich trataba de ir borrando sus huellas, aunque quedan muchas, hay que recurrir a mediaciones, ¿no? Y un archivo que sí funciona es el de Don Sergio. Por lo menos la parte del archivo que resguarda Beatriz Torres, que es una guerrera admirada en el Centro de Memoria de Nuestra América de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y, y, y estoy leyendo las carpetas dedicadas a la tapiz, son un montón. Todavía no logro tener una panorámica clara de cómo se va dando el diálogo, pero es evidente que el diálogo existió. Y nada más diría que algo que me parece muy interesante del archivo, porque muchas páginas del archivo tienen anotaciones manuscritas de Don Sergio. Algo muy interesante de este archivo y de la manera en que está construido este archivo es que algunos documentos que están marcados permiten tener una cierta mirada respecto de cómo era la relación, no nada más de que existía, sino cómo se llevaban. Lo que yo alcanzo a ver a partir de las anotaciones de las anotaciones de Don Sergio es que eran relaciones eh, de una amistad muy cercana que daba permiso a discusiones profundas. Y esto es una marca de la relación de Illich con sus amigos. O sea, cuando uno ve las cosas que Illich va a escribir sobre Paulo Freire o sobre Eric Fromm, si uno no sabe que eran tan amigos, no lo cree, pero es que eran relaciones muy cercanas que se permitían desacuerdos profundos. Y también entre Illich y Don Sergio, por ejemplo, en la carpeta de Illich, en el archivo de Don Sergio, hay un texto inédito de Illich, en donde Illich responde una pregunta que le hizo Don Sergio, se ve que iba a tener una reunión sindical. Y le preguntó a Illich cómo respondería él a la pregunta que él se estaba haciendo de si deben obediencia los trabajadores a los empresarios. Y entonces Illich hace una reflexión de 4 páginas en donde hay un montón de cosas interesantísimas, por ejemplo, toda la teoría de Illich del trabajo.
Ahí está la teoría del trabajo de Marx en diálogo con las teorías del trabajo medieval, el paso de un vocabulario a otro. Él establece 4 fases en la transformación del trabajo. Bueno, es interesantísimo. Pero lo que quiero decir en relación a tu pregunta, Susana, es que ahí uno va viendo los subrayados en lápiz de don Sergio que dicen no, 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 no. O sea, es un diálogo de amistades muy cercanas que se permitían desencuentros y desacuerdos profundos. Y hay como un párrafo que dice sí, ¿no? En donde ya ves que, o sea, por ejemplo, una cosa que dice no, no es nada más la parte teórica, dice, lo que hay que hacer es asumir una actitud profética de denuncia de las estructuras empresariales que vaya de la mano de una confianza en que éstas serán destruidas. Esto Sergio pone, no, obviamente. Yo creo que el diálogo con la Tapí debe haberse dado de esa forma. Pero bueno, esto es nada más como para decirte que todavía no sé, pero hay pistas y yo creo que hay que revisar la parte más voluminosa de las publicaciones del CIDOC para ir viendo si asistió a reuniones, a cuáles asistió, qué se discutió y cuándo. Y bueno, ¿cómo se fue Illich? O sea, bueno, el cierre del CIDOC se da, si no me equivoco, en el año 76, después de que el CIDOC haya sido desautorizado oficialmente por el Vaticano como una institución a la que se desaconseja que vayan los seminaristas. El CIDOC responde maravillosamente diciendo somos una institución civil, por si no sabían. Pues sí, tenían un acta constitutiva civil desde muchos años antes que se estaban preparando a que esto llegara. Y además, en su estilo, haciendo una publicación que es de consulta obligada, que es un dossier en donde está toda la persecución al CIDOC documentada, incluyendo parte del juicio inquisitorial hacia Iván Illich. Es la manera que ellos tienen de responder siempre produciendo conocimiento, ¿no? Eh, Entre la desautorización papal, que va precedida por desautorizaciones de las distintas congregaciones, ¿no? El obispo, digamos, al obispo Spellman nunca lo pudieron convencer, esperaron a que se muriera para que le hicieran el juicio a Illich. Pero al obispo de Boston lo lograron convencer de dar una separación pública. Hay un momento en que el propio don Sergio tiene que decir que no está de acuerdo con todo lo que Illich está diciendo, que le parece demasiado radical, pero que él sigue confiando en él. En fin, o sea, en el archivo de don Sergio está la carta de Pedro Arrupe, por ejemplo, ¿no? Uno va viendo cómo las órdenes se van saliendo una tras otra, pero todavía pasan varios años antes de que el proyecto tenga que cerrarse. Illich va a decir que se cierra porque el proyecto se agotó. También yo creo que él estaba muy cansado, que ya no valía la pena seguir en esas condiciones. Illich va a enfermar de cáncer, además, y va a hacer, como va haciendo a lo largo de su vida, una ruptura, como fue haciendo constantemente, que implica una autocrítica de si esa vida de estrella, de rock, que había ido construyendo, realmente estaba construyendo el tipo de cambios que él creía y se da cuenta de que no, ¿no? Y esto da pie a su obra más madura, pero la verdad es que Illich no se va de Cuernavaca. Simplemente cambia a un estilo intelectual que es más discreto, ¿no? Implica vivir de tiempo en tiempo en distintos lugares del mundo. En Cuernavaca pasa buena parte del año durante la mayor parte de su vida. Y el cultivo de estos espacios amistosos. Y yo creo que son una clave de la fecundidad de este pensamiento, porque uno va viendo cómo en las décadas sucesivas, no solo años, sino décadas, nuevas pensadoras y pensadores van desarrollando una obra propia a partir de una apropiación muy original de estas cosas, ¿no? Uno puede pensar en Javier Sicilia, por ejemplo, pero uno podría hablar, qué sé yo, de Alberto Castañón, de Adolfo Castañón, perdón, de Gabriel Said, de Ramón Chirau, y de otros personajes que ya he mencionado, como el propio Svert.
de Jean Robert, porque el diálogo se sigue dando. Entonces, en cierto sentido, respondiendo a la pregunta, Illich no se va de Cuernavaca, ¿no? Simplemente se vuelve sutil, invisible, en un intento de prepararse, ¿no? Y de ayudar a que la gente se prepare colectivamente a la gran crisis que se avecina. Porque este momento en donde parecía que el cambio era posible, que muy claramente son los años 60 y todavía parte de los 70, pasa, ¿no? Y ese momento de definición, que eso es la escatología, ¿no? La escatología desde el punto de vista teológico, el apocalipsis, es el momento de la decisión. La decisión colectiva se tomó hacia un fortalecimiento de las otras tendencias, ¿no? Y ese fortalecimiento tiene que ver con que las instituciones mutan en sistemas en torno de los cuales la gente se construye y ya no puede verse como separada de esos sistemas, como funciona el capitalismo de plataformas, por ejemplo. Y en esta radicalización del mal es necesario prepararse para afrontar de otra manera la crisis. Pues muchísimas gracias a Rafael por esta muy erudita conferencia. Bueno, nada más decirle al quien formuló la pregunta que Illich, cuando muere, estaba preparando su viaje a Cuernavaca, ¿no? Entonces, no, nunca, como dice Rafael, abandona su estancia en Cuernavaca. Y con esto pues, cerramos muy felizmente el ciclo dedicado a los intelectuales socialistas emigrados en México. Entonces, pues espero el otro año organizar otro ciclo que sea también de interés para el público. Gracias, Rafa, y gracias al público por habernos escuchado. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todas las personas que nos acompañaron.